actividades que hay, nos escogieron. Yo soy la doctora Quintelí González Rivera, la directora del Departamento de Español, y le damos la bienvenida a nuestro segundo panel de nuestro congreso, Lengua, Literatura y Discurso. Este panel es sobre lengua y discurso y consta de 4 panelistas, la profesora Ana Marchena Segura, la doctora Tania Ramos González, la profesora Zaira Vega Agosto y el profesor Adán Astacio Velázquez. Como ya sabemos, los panelistas tienen 15 minutos para su exposición. Una vez terminen las exposiciones, se abrirá a las sesiones de preguntas. Te digo 15 minutos porque yo se va a advertir que yo voy a estar contándoles el tiempo. Pero antes de comenzar, yo quiero reconocer la presencia de alguien bien querido por nosotros, Francisco Ramírez Castillo. Pachín, gracias por estar aquí. Nuestra primera ponente es la profesora Ana Marchena Segura. Nació en Osula, Compostela, República Dominicana. Emigró con su familia a Puerto Rico. Es lingüista, profesora y escritora. Ha sido profesora adjunta del programa graduado de lingüística en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Dirigió el certificado graduado de lingüística de la Facultad de Humanidades en la UPR. Fue rectora interina del Colegio Universitario de San Juan y designada profesora emérita de la Universidad Tecnológica del Sur. En la actualidad es investigadora de la Facultad de Educación de la UPR y docente en UPR Humacao. Sus poemas y cuentos han sido publicados en antología Abrazos del Sur. Es coautora de la antología Grieta en el Tiempo, Latin American Cultural Heritage en Nueva York, Patria, antología asociada puertorriqueña de profesores universitarios de la APU, Suelos y Crisol del Alma. Ha participado en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, Feria del Libro de Madrid, Congreso de Poesía Mesoamericana, Festival de Cultura del Fuego de Santiago de Cuba, Toronto y Santo Domingo, entre otras. Fue seleccionada como poeta para el Grito de Mujeres y actualmente es embajadora de Latin American Cultural Heritage en Nueva York, embajadora cultural Mujer Visor de Arsobet, Madrid, y recipiente de Premio de Excelencia del Trabajo Comunitario de la Fundación Sol y Solina Ferrer. En septiembre del 2024 tuvo nombramiento de académica correspondiente en la Academia Panameña de la Lengua. La ponencia que nos va a dar hoy se titula Hacia un modelo educativo de la sensibilidad lingüística. Con ustedes, la profesora Ana Marchena Segura. Buenos días a todos los colegas y estudiantes que nos acompañan. Este trabajo está pensado más para ustedes, estudiantes, sobre todo para aquellos que han escogido la carrera del magisterio como su meta profesional en la vida. Este trabajo es parte de una investigación mucho más amplia de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedra, donde articulamos la investigación lingüística desde 3 ejes: el social, el lingüístico y el pedagógico. Así que aquí vamos a ver esa interfaz donde los derechos lingüísticos, las políticas educativas y las políticas lingüísticas interactúan para poder producir un modelo educativo de educación inclusiva y de sensibilidad cultural. En el mundo globalizado, multicultural y plurilingüe, no debería de existir discrimen de ninguna clase. La lengua
como parte del patrimonio cultural de los pueblos, debe ser preservada aún en instancias de contacto, en la cual la política pública debe promover el aprendizaje y el conocimiento de la mayor cantidad posible de lenguas y sus variantes. Es hora de entender que la diversidad lingüística es una riqueza cultural y un derecho humano. Repito, es hora de entender que la diversidad lingüística es una riqueza cultural y un derecho humano, reflejo del mundo diverso en el que vivimos y que los gobiernos están obligados a crear, y las instituciones educativas también, políticas lingüísticas locales dirigidas a defender y conservar todas las manifestaciones lingüísticas de una cultura. Esta afirmación se fundamenta en una de las preocupaciones planteadas en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de la UNESCO de 1996, en la que se denuncia que las lenguas actuales se caracterizan por una secular tendencia unificadora, donde la mayoría de los estados promueven reducir la diversidad y favorecer actitudes adversas hacia la pluralidad cultural y hacia el pluralismo lingüístico. Y no tenemos que ir muy lejos en la historia, estamos viviendo momentos donde podemos reconocer en las políticas del actual presidente de Estados Unidos el caso del monolingüismo, que siempre ha sido una política, pero en detrimento de todas las variedades coexistentes en los Estados Unidos. Así que en la historia del ser humano hemos tenido muchísimos y tenemos conflictos lingüísticos, que han sido algunos como el de Pakistán desastroso, y fue por esta matanza que hubo en la zona de India, Pakistán, que la UNESCO declara el día 21 de febrero como el Día Internacional de las Lenguas Maternas. ¿Por qué nace ese día? Pues porque al ver cómo mueren personas por defender sus derechos culturales y lingüísticos, la UNESCO establece ese día en busca de fortalecer y crear políticas para proteger las lenguas minoritarias, las lenguas en desventaja y todas las variantes lingüísticas del mundo, independientemente del grupo humano y su grado de desarrollo. En el caso particular de Puerto Rico, la situación ha sido tan drástica de llegar a cuestiones bélicas, pero sí existen tensiones entre los dialectos o los lectos y sus variantes, que no son otra cosa que la representación de los diferentes grupos socioculturales que cohabitan en este archipiélago, y que no es diferente a lo que ocurre en otros países donde siempre una variante es la que se impone sobre otra. Y por supuesto esa imposición no es por cuestión lingüística, es por cuestión social y política, donde casi siempre la lengua se impone por los grupos hegemónicos, es decir, los grupos de poder. En Puerto Rico han existido posturas hispanófobas, es decir, posturas que favorecen la norma de la lengua con el modelo de España. Y, hispanófobas rechazan los modelos de España, y las hispanófilas, que son las que se adhieren al modelo español. Dejando de lado en este momento la batalla del inglés y del español, que no es el objeto de este trabajo, pero que también se puede considerar como parte de esa crisis y conflicto lingüístico, nos vamos a concentrar en cuáles son las normativas del uso del español puertorriqueño, ese nuestro, ese que tiene la mancha de plátano, ese que es de aquí como el coquín. Con todo y que se reconoce la identidad dialectal de otras comunidades que viven en Puerto Rico. Así que las políticas que existen en este momento en Puerto Rico, las pocas que existen, hay que hacer la aclaración, contravienen las políticas establecidas por los derechos lingüísticos de la UNESCO, que se supone que deben existir para salvaguardar todas las variantes lingüísticas de un grupo humano. Frecuentemente la variedad estándar
ese que es el de la lengua académica, el de las universidades, en las comunicaciones del gobierno, esta lengua modélica. Frecuentemente esa es la variedad que está en conflicto con los demás lectos. Repito, más por cuestiones sociológicas que lingüísticas, como se percibe incluso en la denominación de los lectos. Todos los nombres que reciben las variantes lingüísticas son sociológicos, no son lingüísticos. Idiolecto, que es la forma individual de hablar, el dialecto, que es la forma según la zona geográfica, el sociolecto, que es el según el grupo social al que pertenece el hablante. Si hablamos de norma culta, norma popular, registro coloquial, semiformal y culto, también todos esos conceptos son completamente sociales, sociológicos, no son lingüísticos. Y lo que hacen es evidenciar que las normas que se imponen son precisamente las mismas marcas que identifican o separan las clases sociales. Pensemos, por ejemplo, en los conflictos de esta naturaleza cuando en comunidades multilingües unas lenguas se superponen a otras como representación del grupo de poder y las presiones económicas y sociales y sobre todo políticas que se dan en esas situaciones. Igualmente, en contextos monolingües, como en el caso de Puerto Rico, donde las variantes estigmatizadas, es decir, rechazadas, también vamos a dar ejemplo de eso, siempre corresponden a los grupos socioeconómicos desventajados o a las minorías étnicas o a los pueblos inmigrantes. Todas estas categorizaciones ponen de manifiesto las cicatrices dolorosas del discrimen lingüístico y las luchas de poder que se dan entre los grupos humanos. Aquí me quiero detener un momento para aclarar que sin duda la variante estándar, la que se supone que aprendemos en la universidad como parte del discurso académico, es importante y es parte de los lectos, es parte de las variantes y que por supuesto tenemos que aprender y que dominar, pero no es la única. Y muchas veces el gobierno, las instituciones y las políticas están dirigidas a preservar únicamente esta variedad sin que se puedan crear políticas dirigidas también a promover las otras formas o variantes que son tan auténticas, genuinas como las otras. Así que esta variante es muy importante para cualquier comunidad lingüística y se tiene que enseñar como parte de la oferta curricular de las escuelas y universidades. Como ya dije, no como la única forma que existe, sino como una variante más disponible para el uso de los hablantes. La propuesta pedagógica que presento y que es la parte medular de este trabajo, no pretende eliminar la variante estándar de los estudios, sino que se incluya, se reconozca, se respete y se enseñen las otras variantes, esas que llaman la semiformal, la informal, la coloquial, se enseñen y por supuesto la norma oral, que la oralidad está ausente de todos los currículos, sean parte de las propuestas y de los contenidos curriculares a enseñar desde kinder hasta los niveles universitarios. Para poder cumplir con los estatutos de las declaraciones universales de los derechos humanos y de los derechos lingüísticos como un acto de justicia cultural y lingüística, desde un marco pedagógico de sensibilidad cultural. ¿Y qué es eso de sensibilidad cultural? Se refiere a la capacidad de conocer, reconocer, apreciar, respetar los valores, creencias, prácticas y costumbres de diferentes culturas. Y a veces pensamos que en Puerto Rico hay una sola cultura. Bueno, sabemos que hay muchas culturas coexistiendo en este espacio. Implica que hay que incluir estos saberes en los currículos escolares y universitarios, pues se concibe como un conjunto de habilidades que le permite comprender, aprender sobre personas cuyo origen cultural no es el mismo que el suyo. Y más que nunca, en el momento histórico que están viviendo, este planteamiento es bien importante. Para efectos de este trabajo se consideran las variantes lingüísticas propias del español de Puerto Rico, es decir, todos los cronolectos, los que hablan los niños, los jóvenes, los adultos, las personas mayores, todos los grupos sociales que se llaman de esa manera tan discriminatoria como clase alta, discurso académico, el discurso informal, como si estas categorías fueran
de alguna manera categorías lingüísticas que nos dan cuenta de diferentes variables lingüísticas cuando simplemente lo que están marcando son diferencias socioeconómicas o políticas o educativas. Así que para efectos de este trabajo se consideran las variantes lingüísticas propias del español de Puerto Rico, como son los diferentes lectos que conviven en este archipiélago, para demostrar en términos educativos y culturales que no solo violamos los derechos de los seres humanos que usan su lengua o dialecto materno, en este caso el español de Puerto Rico, sino que incluimos aquí las conductas discriminatorias e ilegales hacia las otras variantes lingüísticas que no se consideran como parte de la lengua estándar oculta. Para ello, hago una revisión de las políticas públicas y lingüísticas del Departamento de Educación de Puerto Rico, pero que son cuestionables en su implementación, porque hay un gran desfase entre lo que se establecen en los reglamentos, normas, leyes, las cartas circulares y lo que son los contenidos curriculares y el quehacer pedagógico en el salón de clase. Es decir, las leyes disponen unas medidas, unas actuaciones, pero estas leyes son letra muerta, no se cumplen, porque ninguna entidad se ha dedicado a hacer un trabajo de revisión para ver cuáles se cumplen y cuáles no, y la mayoría no se cumplen, por lo menos en el caso de Puerto Rico. Y les traigo un breve ejemplo de mis estudiantes. Muchas veces me preguntan, ¿esto se dice así? Yo digo, bueno, lo están diciendo ya. Como el caso que discutimos esta semana con pata, pie y extremidad superior. ¿Verdad, Manuel? Entonces, nosotros queremos que nuestros estudiantes adquieran una competencia léxica correspondiente a la lengua culta y a la lengua estándar. Y pretendemos que no utilicen las que ya traen, pues esa es una violación de derecho. Lo que tenemos que hacer como maestro es ampliar ese espectro de posibilidades para que ellos puedan, según el contexto comunicativo, según la necesidad comunicativa, decidir cuándo, cómo, dónde y con quién utilicen o decidan utilizar pata, pie o extremidad superior. Pero lo que sí es una violación de derecho es decir, no se dice pata, pues sí se dice, porque a veces lo decimos también nosotros. Así que todas esas palabras que hemos rechazado, estigmatizado, y podemos dar muchísimos ejemplos, pues son parte de ese rico legado cultural de la lengua cotidiana que permanecen en el mundo de las categorías discriminadas o estigmatizadas, y así podríamos dar muchísimos ejemplos. Pues por razones de tiempo, bien, yo no puedo aquí pasar lista por todas las leyes que prácticamente de 100 y pico de años para acá, desde que estamos bajo el dominio de los Estados Unidos, se han emitido. Pero sí les quiero decir una bien importante, y es estas que voy a mencionar. La educación pública en Puerto Rico como sistema educativo actual establece como misión fundamental el desarrollo de los estudiantes, como reza en la exposición de motivos de la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico del 2018, donde dice que la razón y motivo de toda institución educativa es el estudiante, y que garantizan una educación gratuita y no sectaria, que desarrolla las actitudes, destrezas y conocimiento de todos los estudiantes para que los preparen para desempeñarse con éxito en un mercado laboral globalizado y de manera competente y con creatividad a los retos del mundo moderno, independientes, aprendices de por vida, respetuosos de la ley, del ambiente natural y capaces de contribuir al bienestar común. ¿Bien? Para concluir, no hay leyes en Puerto Rico, en la revisión que he hecho hasta el momento, puede que haya algún otro documento que recoja cuáles son los estatutos lingüísticos para establecerse como política pública. Las únicas que aparecen son los debates entre el español y el inglés, cuándo es oficial una, cuándo es oficial la otra, y eso depende nada de ninguna razón lingüística, sino del contexto político que se vive en el momento, que
pues ha pasado por muchísimas etapas donde está solamente el español como lengua oficial o el inglés y el español como lenguas cooficiales. Sin embargo, toda la normativa existente a partir de la Declaración de los Derechos Lingüísticos está completamente ausente en todos los documentos legales y políticas públicas que se han emitido en Puerto Rico. Así que es un llamado a que el Departamento de Educación, las universidades, puedan sentarse en una mesa o crear comités de trabajo y de investigación para que todas estas determinaciones y protecciones de los derechos lingüísticos y culturales de los distintos seres humanos que habitan en este archipiélago puedan recibir un trato justo, no discriminatorio, inclusivo y de sensibilidad cultural cuando hagan uso de su lengua, que no es otra cosa que el asomo de su alma. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Después, si le quieren hacer preguntas a la profesora cuando se termine la ponencia, pues se las hace. Yo sé que el tema de la profesora es bien interesante. Ahora, nuestra próxima ponente es Zaira M. Vega Agosto, la profesora. La profesora Vega Agosto realizó estudios doctorales en estudios hispánicos, en literatura hispanoamericana, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, donde completó su maestría en arte en lingüística como una especialización en el bachillerato de arte en lenguas modernas. Entonces, Colegio Universitario de Humacao, ahora Universidad de Puerto Rico en Humacao. Obtuvo su bachillerato en Administración de Empresas en Contabilidad. Ha participado en congresos, simposios a nivel internacionales y nacionales. Además, ha ejercido como profesora en varios recintos de la Universidad de Puerto Rico. Su ponencia de hoy se titula El análisis crítico del discurso, un campo de estudio para descubrir lo oculto tras la palabra. Con ustedes, la profesora Vega. Mi ponencia es el análisis crítico del discurso, un campo de estudio para descubrir lo oculto tras las palabras. Con el breve tiempo con el que contamos, trataremos de ofrecer una mirada rápida, concisa y precisa al campo de estudio conocido como el análisis crítico del discurso, por sus siglas en español, ACD. Esperamos lograrlo. Tendemos a dar por sentado aquello que oímos y no analizamos, y obviamos lo que en realidad significa eso que deberíamos escuchar. ¿Cuántas veces hemos presenciado a diversas personas reaccionar a las canciones de su artista favorito, al mensaje del político que respalda, al regaño de sus padres, al producto comprado y que no necesitaban, pero que un vendedor consiguió venderse? Estas son algunas instancias en las que el análisis crítico del discurso propuesto por el investigador Theun von Dijk, entre otros estudiosos, nos sirve de guía para tomar decisiones y posturas informadas ante esas palabras expresadas por quienes ejercen influencia en nuestros pensamientos y en nuestro día a día. Hay que señalar que este campo de estudio no es reciente, sino que sus inicios se remontan a los años anteriores del 1930. Pues bien, algunos de los principios de la ACD pueden ubicarse en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt previa a la Segunda Guerra Mundial. No obstante, su enfoque actual en el lenguaje y el discurso se inició con la lingüística crítica a finales de los años 70, en el Reino Unido y Australia especialmente. Además, encuentra contrapartes en enfoques críticos desarrollados en la sociolingüística, la estilística, la pragmática, la psicología y las ciencias sociales, en los que varios de ellos datan de inicios de los 70. A continuación nos adentraremos en el análisis crítico del discurso. Este es un campo de investigación centrado, y cito, en el análisis discursivo y estudia principalmente la forma en la que el abuso de poder y la desigualdad social se representan, reproducen, legitiman y resisten en el texto y el habla en contextos sociales y políticos. Cierro cita.
Cabe destacar que el análisis crítico del discurso no es un método especial de análisis discursivo, puesto que no existe, sino que se utilizan todos los métodos y enfoques existentes dentro de las diferentes disciplinas, como por ejemplo las humanidades, las ciencias sociales, la lingüística, entre otras áreas de investigación para su estudio discursivo. Según explica Fondey, el análisis crítico del discurso, y cito, es una perspectiva crítica que puede ser encontrada en todas las áreas de los estudios del discurso, incluyendo la gramática del discurso, el análisis conversacional, la pragmática del discurso, la retórica, la estilística, el análisis narrativo, el análisis de la argumentación, la sociolingüística, la etnografía de la comunicación o la psicología del procesamiento discursivo, entre otras. Este estudioso identifica las siguientes propiedades generales, entre otras existentes, del análisis crítico del discurso. Número 1, se enfoca principalmente en problemas sociales y cuestiones políticas, en lugar de solo estudiar las estructuras discursivas fuera de sus contextos sociales y políticos. 2. Este análisis crítico de problemáticas sociales es usualmente multidisciplinario. 3. En lugar de meramente describir estructuras discursivas, trata de explicarlas en términos de sus propiedades de interacción social y especialmente de estructura social. 4. Más específicamente, el análisis crítico del discurso se centra en las formas en las que las estructuras discursivas representan, confirman, legitiman, reproducen o desafían las relaciones de abuso de poder, dominación en la sociedad. Por otra parte, posee las siguientes características principales. Número 1, aborda problemáticas sociales. 2, las relaciones de poder son discursivas. 3, el discurso constituye sociedad y cultura. 4, el discurso tiene implicancias ideológicas. 5, el discurso es histórico. 6, la relación entre texto y sociedad es mediada. 7, el análisis discursivo es interpretativo y explicativo. Y 8, el discurso es una forma de acción social. Como podemos identificar, este marco teórico nos permite profundizar en el análisis de diversos tipos de discursos, como por ejemplo, texto y habla racista, discurso y género, discurso y música, economía, entre otros temas reproducidos en los medios de comunicación masivos, en las profesiones, en la política, en el diario vivir. Es necesario señalar que no hay un marco teórico unitario en el análisis crítico del discurso, pues todo dependerá del propósito y de las propiedades antes mencionadas que le interese analizar al investigador en el discurso. Nos enfocaremos en el análisis crítico desde una perspectiva lingüística. Partiendo de un punto de vista lingüístico, hay que comenzar explicando qué es un discurso. Debido a que es una actividad cultural, según explica Norman Fairclough, es el proceso de interacción social. Es decir, para la producción y la interpretación de un discurso se interrelacionan ciertos contextos sociales que tienen la función de otorgar, y cito, las identidades sociales precisas y relaciones de poder a los interactantes, lo que les permite un acceso diferenciado al lenguaje, al conocimiento, a las creencias, etc. Cierro cita. A través del proceso de producción de un discurso, ya sea hablado o escrito, por parte del emisor y del proceso de interpretación por parte del receptor, se pueden identificar ciertas, y cito, convenciones asociadas a instituciones sociales, las que al mismo tiempo son modificadas por el propio discurso, contribuyendo alternativamente a su continuidad o a su cambio. Cierro cita. En otras palabras, la relación retórica argumentativa entre discurso y estructuras sociales toma relevancia, y cito, en términos de poder, pues el control sobre los tipos de discurso por parte de los usurpadores del poder institucional y social es un factor en el mantenimiento del discurso. Cierro cita. Dicho esto, pasemos a explicar algunos de los diferentes aspectos lingüísticos que se examinan en el análisis crítico del discurso, como lo son la morfología, el léxico, la sintaxis, el uso de pronombres, etc. Comencemos con la morfología. Fondey explica que en un estudio publicado en el 2003 realizado por la doctora Marianti Matti Silipato,
Y cito: los hombres pueden utilizar diminutivos cuando se dirigen a mujeres como una forma de denigrarlas. Cierro cita. Esta conclusión a la que llega el investigador parte de un patrón comparable del uso del diminutivo en la cultura y lengua griegas, en el que los hombres emergen o surgen sorprendentemente como los usuarios más consistentes del diminutivo frente a las mujeres, quienes son identificadas comúnmente como las principales destinatarias de este uso por parte de los hombres. El uso del diminutivo en el griego tiene percepciones como, por ejemplo, para establecer o romper límites de género, para marcar expresiones de afecto hacia una persona, casi siempre entre mujeres o hacia los niños, además de ser una estrategia comunicativa entre diferentes géneros para provocar interrupciones en una conversación, entre otras prácticas discursivas. Junto con la morfología podemos prestar atención al uso de los pronombres como un medio para identificar quién controla el discurso y hacia quién se dirige. En diferentes investigaciones del análisis crítico del discurso se ha registrado que, y cito, las diferencias de poder, la deferencia y cortesía entre hablantes y receptores son típicamente marcadas por pronombres o morfología especial. Cierro cita. Los pronombres de tratamiento, como por ejemplo en la lengua española, tú, vos, usted, ustedes, vosotros, es uno de los componentes que se analiza constantemente en un discurso, en especial la conexión entre la estructura social, la ideología de grupo y la semántica de los pronombres. El estudio titulado The Pronouns of Power and Solidarity, de Brown y Gilman, señala que hay una covarianza entre el pronombre utilizado y las características del hablante. Por ejemplo, el uso consistente de un pronombre por una persona revela su posición social y sus opiniones o creencias políticas. Asimismo, la manera en que una persona puede variar el uso de pronombres de vez en cuando es una forma de expresar sus actitudes y sus estados de ánimo fugaces. Brown y Gilman explican que esto puede deberse a la influencia de la semántica de los pronombres de tratamiento, lo cual significa que existe una covarianza entre los pronombres utilizados y la relación de objeto existente entre el hablante y el receptor. Otras áreas de la lingüística muy estudiadas en el análisis crítico del discurso es la sintaxis y el léxico presentes en los discursos. Indica Fondey que, y abro cita, en juicios que involucran casos de violación, los hombres pueden utilizar sintaxis pasiva e ítems léxicos eufemísticos para mitigar su responsabilidad por la violencia contra las mujeres. De manera similar, los medios masivos dirigidos por hombres pueden mitigar la violencia masculina en los reportes de noticias. Cierro cita. Una investigación que presenta y analiza cómo los medios periodísticos utilizan la voz pasiva en vez de la voz activa para que los lectores sean más tolerantes a los casos de violencia hacia las mujeres es la realizada por Nancy Henry, Michelle Miller y Joan Bexley, titulada Syntax, Semantic and Sexual Violence, Agency and the Passive Voice. Explican que la forma en que las personas interpretan un mensaje dependerá en parte de la voz utilizada para expresar el mensaje debido a la interacción entre la sintaxis, que es la estructura de la oración, y la semántica, el significado contenido en la oración. Concluyeron que cuando las personas se exponen a informes noticiosos sobre crímenes, incluyendo violación y agresión, escritos en voz pasiva, su actitud se vuelve más negativa hacia las víctimas de violación, además de que aceptan más los mitos relacionados con una violación y el abuso físico hacia la mujer. Asimismo, descubrieron que en los informes noticiosos hay una tendencia mayor al uso de la voz pasiva cuando se escribe sobre la violencia sexual que cuando se escribe acerca de cualquier otro tema. Por ende, esto provoca que el lector de la noticia atenúe la responsabilidad que tiene el perpetrador de la violencia contra una mujer y subestime la cantidad de daño sufrido por la víctima. En fin, como podemos mostrar, el análisis crítico del discurso es una herramienta que nos permite examinar cuidadosamente cualquier tipo de discurso desde diferentes enfoques. Como campo de estudio multidisciplinario, provee una amplia gama de posibilidades
para guiarnos al analizar un texto oral o escrito y así descubrir lo oculto tras las palabras. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesora. Aprendí muchas cosas. Nuestra próxima ponente es la doctora Tania Ramos González. La doctora Tania Ramos González es catedrática auxiliar y coordinadora de la Oficina de Relaciones Institucionales e Internacionales Estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Además es poeta, gestora cultural, columnista internacional. Se dedicó durante más de 15 años al desarrollo y ensamblaje de pruebas estandarizadas de español. Posee un doctorado del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Ha publicado 3 libros de poesía y múltiples cuentos y ensayos en antologías nacionales e internacionales. Sus trabajos se pueden encontrar en revistas como Postdata, Digital de Santa Fe, Argentina y los periódicos de El Sol en Colombia, El Siglo de Guatemala y El Postantillano de Puerto Rico. La ponencia de hoy, que nos va a presentar la doctora Ramos González, es la importancia del vocabulario en contextos clave para la comprensión lectora. Es una presentación porque hay cosas que quería que las vieran y está hecha para ustedes, para los estudiantes. Es importante el vocabulario, así que esta presentación va a hacer énfasis en la semántica, que son los significados. Primero nos preguntamos qué son las palabras, si son su ortografía, ¿verdad? La disposición gráfica, si son su significado, su función, y es todo eso. A veces también podemos pensar que las palabras pueden ser, yo le digo a un extranjero, el extranjero me dice, yo conozco la palabra corrió, corremos, corrimos. Esa persona tiene más vocabulario porque conoce esas conjugaciones. Una persona tiene mayor vocabulario o mayor capacidad léxica porque conoce las entradas en el diccionario, aunque en el diccionario no están contempladas las palabras derivadas y las compuestas. Encontrarás nariz, pero es muy probable que no encuentres narizón, ¿verdad? Encontrarás telaraña, pero quítate la araña, no la vas a encontrar, porque es una palabra compuesta. Entonces, esas palabras que no están, las eliminamos. Cuando no están, es que no funcionan igual dentro de nuestro banco de vocabulario, o algunas expresiones que, como la que aparece aquí, tomar el pelo, o cuando decimos había una vez, reciba un cordial saludo, ese tipo de locución al ser tratado como un componente individual. O sea que hay muchas preguntas que uno se hace cuando uno dice, ¿cuándo es que yo adquiero vocabulario? Este vocabulario es el que yo necesito, ¿verdad?, para comunicarme o para entender un texto. Las definiciones de la Real Academia, estas dos, una de la Nueva Gramática en el 2011, dice que hay un fallo, hay un problema en su definición en gramática, presenta un problema, ya que su rasgo más característico cuando hablamos de palabra resulta en el orden gráfico como unidad, ¿verdad?, que es que se representa entre dos blancos en la escritura. Sí sabemos ya que es una unidad lingüística, de eso no nos queda duda, dotada generalmente de significados, que hacia eso voy. Hay unos acuerdos a nivel teórico y esos son los que voy a traer, ¿verdad? Y obviamente no hay nada más práctico que la teoría, como decía León. 1. Todos tenemos vocabulario múltiples. 2. El aprendizaje de las palabras es gradual, ¿verdad? Vamos adquiriendo poco a poco. Desarrollamos nuestro vocabulario cuando realmente estamos comprometidos con las palabras. Si no les interesa, pues es bien difícil que adquieras, ¿verdad?, esos significados y esas palabras formen parte de tu léxico.
aprendemos palabras de manera muy incidental, de acuerdo con el contexto de nuestra experiencia, nuestra familia, nuestros grupos sociales. Ahí, ¿verdad?, es importante. Y de esas nos interesamos más. Y también aprendemos palabras de manera intencional y formalmente cuando nos educamos. Los estudiantes de género literario en estos días están teniendo una experiencia extraordinaria porque cada poeta que leemos les presenta nuevas palabras. Así que hay una teoría también que nos habla de que el vocabulario, hay una variedad léxica y ese vocabulario puede ser receptivo, ¿verdad? Que es más amplio porque ese es el que tú escuchas, en primero escuchas y lees, así que es más amplio. Y el expresivo productivo, que es el que tú produces cuando escribes. Ese es más difícil porque tienes que conocer bien esa palabra para poderla utilizar. Otros teóricos también hablan de la importancia de la voz pasiva, que de alguna manera está dicho en el discurso. Por eso es que las palabras son tan importantes. Si tenemos las palabras, tenemos el poder pasivo y activo. Y hay otros también que dicen que para saber una palabra hay que saber su ortografía, su pronunciación, su declinación, entender su significado y saber en el contexto cómo usarla. Por eso nos vamos a dirigir hacia el contexto. ¿Cuáles son las competencias que nos ayudan? Pues obviamente las disciplinas fundamentales, que aquí están. Fonética, por decir, ¿verdad?, una fonología también, morfología, sintaxis. Fíjate que si un estudiante sabe en morfología que las palabras con terminación en ción son femeninas y son sustantivos, pues ya cuando se le encuentre no se lo va a preguntar. Forma parte, ¿verdad? Y podría derivar significado aún sin conocer la palabra, que ese es el experimento, ¿no? Vamos a mirar cuáles son las claves. ¿Qué puedo mirar en el texto que aunque yo no reconozca la palabra, o la reconozca porque la he escuchado, pero no conozco su significado, qué otros elementos dentro de un texto atraen significado para yo poder comprender mejor? Hay muchas estrategias para adquisición de la lengua. Estoy segura que cuando estuvieron en primer grado, segundo grado, sus maestros hacían juegos de palabras, juegos con los sinónimos, el veo. Todas esas experiencias son importantes para la adquisición, pero lo cierto es que hasta que no se te repite muchas veces una palabra, por lo menos 7 dicen algunos teóricos, que tú escucharla no es tuya, entonces te tienes que apropiar de ellas. Otro ejemplo que dan algunos teóricos es que si fonológicamente tú la has leído muchas veces, pues como que ya te suena y tú te arriesgas a usarla en un contexto. Por ejemplo, otra estrategia es cuando tienes ciertos tipos de experiencia. Yo les traigo 2 de las palabras más interesantes que yo descubrí cuando era mucho más joven, que fue en una clase de ballet a los 8 años, una profesora diciendo, estire el esternocleidomastoideo. Y yo decía, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Entonces, ese contexto me ayudó a mí, ¿verdad?, conocer esa palabra. Y ya yo supe que era un músculo y quería pronunciarla correctamente. Y hacía juegos, de hecho, siempre he hecho juegos con mis hijos con las palabras. Y la otra es supercalifragilístico-espialidoso, que quien no haya visto Mary Poppins, había que cantarla, había que repetirla, aunque no quisiera decir nada en específico, pero era una palabra que liberaba el estrés. Así que hay siempre un riesgo cuando nosotros hacemos asociaciones y memorizamos palabras. Una es que te aprendes las palabras sin saber su significado, ni de una ni del sinónimo. Y la otra es que pues la usas, pero ya está, como si estuvieras poniendo una pegatina en un lugar. Ahora, ¿qué nos dicen también los teóricos a nivel del desarrollo? Cuando somos bebés, no conocemos las palabras, pero las repetimos, por eso las estructuras son más simples. Luego nos familiarizamos con ellas, luego las conocemos profundamente y mi apuesta siempre en la universidad es usarlas de múltiples formas, ¿no? Así que fíjate tú, cómo dice la teoría que debe estar, y eso es para que tengan una idea de por qué en la universidad se le exige tanto. No es que se le exija tanto, es que si no el cerebro no va a llegar hasta donde queremos que llegue en su adquisición léxica. Al iniciar los primeros grados, 6.000 palabras, debe ya más o menos conocer ese cuerpo. Segundo grado, 3.000 más. Y cada año, 3.000 palabras más. De 6 a 7 años, otros teóricos, Olofsson y Koski, unos suecos, dicen que entre 8.000 y 10.000 palabras en la lengua materna se deben conocer. Ahora, hay unas estadounidenses que plantean, este es el grueso de la ponencia, que hay 3 niveles, y yo les creo, porque es lo que he visto en la práctica. Hay 3 niveles, un nivel básico, un nivel más intermedio y un nivel de mayor dificultad. El básico lo aprendemos todo el tiempo con los papás, en nuestro círculo, mamá, papá, y son sencillos, no hay mucha diferencia, madre siempre va a ser madre, no importa, ¿verdad?
en el contexto. Puede haber diferencia, pero en general. Las de alta frecuencia en uso, esas son las más complejas, porque esas son polisemánticas. Poli mucho, semántica significado. Tienen mucho significado. Y cuando vamos al diccionario, tú buscas una palabra y tiene muchas entradas. Y tú dices, ¿y ahora cuál? El contexto te dice cuál es el significado. Y ahí es que tú tienes que ser un lector hábil y capaz de poder identificarla. Fíjate en los distintos grupos. El nivel tercero, que es el más difícil, el de baja frecuencia en uso, son palabras especializadas, pertenecen a campos específicos de disciplina. Si yo voy a usar ácido nucleico, lo voy a usar para un determinado trabajo y no voy a estar por ahí, ¿verdad? Vociferando. ¿Ya conociste ácido nucleico? Es bien difícil que digamos eso, ¿no? Pero son más porque se le asignan palabras nuevas a los nuevos descubrimientos, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, como el esternocleidomastoideo, hay un contexto que te lo da. Así que por eso lo que dicen los teóricos es que en ese campo del tercer nivel hay 400.000 palabras y en el de los otros dos 7.000 y 8.000. O sea que nosotros estamos llenos de palabras. Somos seres flotantes, inundados de palabras. Contexto. Entonces todo eso, esas unidades que están ahí, esas formas, esos sonidos, también pertenecen a un contexto, están ubicados en un espacio. Así que, ¿qué es lo importante? Mientras más robusta sea, mientras más robusto sea la información que está en ese texto, mejor yo puedo encontrar los significados que aparecen. ¿Por qué tiempo voy? Sí, ok. Hay datos importantísimos. Teóricamente, y esto sí lo quiero decir, teóricamente el estudiante debiera recibir un vocabulario al menos 2 grados por encima del que usa al escribir. Y eso hace una diferencia a nivel potencial con respecto a lo que comprendemos. Al leer a los estudiantes debemos usar un vocabulario más elevado para fortalecer su capacidad de entendimiento y receptividad. O sea que cuando usted dice, no entiendo, ¿qué dice el poeta? Usted sabe que usted está por buen camino. Ahí es. ¿Ok? Exíjase siempre más. ¿Eres capaz de reconocer las relaciones de significado entre las distintas partes de una oración? Si yo tengo la palabra operación y voy al diccionario y encuentro 5 entradas y todas son distintas, ¿verdad? Aunque relacionadas, ¿cómo yo sé cuál es la que voy a usar? Pues hay que ver cuáles son las palabras que están alrededor que atraen esos significados. Hubo que reunir un equipo de cirujanos para llevar a cabo la operación. Cirujanos me dicen a mí que tiene que ser médica la definición. O la división es una operación más compleja que la resta. Bueno, pues entonces tiene que ser matemática. Así que hay unas palabras que están cerca, que bordean el texto o la oración, que te van a decir, casi te van a decir, mira, este es el significado que tienes que poner en práctica aquí. Ahora, están estas estadounidenses que hablan de unos mecanismos. ¿Cómo yo puedo, qué es lo que yo voy a utilizar, cuáles serían mis estrategias para entender una palabra que no conozco en un texto? Muchas veces los textos bien escritos te van a dar una de estas o varias. 1, sinónimos o definiciones, te lo dice el texto. ¿Ok? En el caso del colibrí, del pitirre. El pitirre es un pájaro de color oscuro, algo más pequeño que el gorrión, pero de cola más larga. Te lo está diciendo, está definiendo. No sé lo que es un pitirre, pero ya voy aprendiendo porque el texto me da esa información. La segunda, información de cómo es o no es la palabra. Aquí tenemos, por ejemplo, literatura fantástica, ¿verdad? Un concepto. Dice, bueno, pero te lo dice. El factor sorpresa funciona como la chispa. Uno va detectando. Por eso es que hay que leer con cuidado. Uno no puede leer a lo loco. El lector hábil es el lector que se detiene a mirar qué es lo que le quisieron decir, porque tú cuando lees lo que quieres es comprender, no salir del paso. La tercera, indicaciones de la ubicación o el entorno. No sé lo que es un TAS. Esto es una cita de 100 años de soledad, donde Aureliano empieza a tratar de, para recordar, escribir. Y dice, experto por haber sido uno de los primeros, había aprendido a la perfección el arte de la platería. Ahí hay una clave. Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales y no recordó su nombre. Su padre se lo dijo, TAS. Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito, TAS, para recordarlo. Entonces, hay palabras que te ayudan. Yo no sé lo que es el TAS, pero habla de platería, habla de metal, algo tiene que hacer con los metales, y en ese contexto yo puedo entender un poco. El otro es el plinto, pero voy a avanzar. 4. Una descripción del uso del que se le da a esa palabra.
Y cito un pasaje hermosísimo de Irene Vallejo que habla de armario. Dice, en todas las casas solía haber un lugar donde guardar armas, el armario. Con el paso de los siglos el mueble se vuelve cada vez más inofensivo. Entonces tú aprendes realmente el origen de la palabra y no tan solo ya, a lo mejor ya la tienes, pero no sabías estos datos. Señales de qué tipo de cosa, acción se trata. Este ejemplo de la eutanasia dice, y ese también es de Vallejo, eutanasia es una palabra griega y griego es el mito donde por vez primera alguien pide ayuda para morir angustiado por un dolor insoportable. Últimas dos, una descripción de cómo se hace algo, por ejemplo el verbo, el río derrubió la orilla durante la crecida. Entonces cuando uno sigue buscando qué palabras atraen llevándose consigo parte del sendero que bordeaba, pues tiene que ser que erosionó, que cortó, que eliminó, ¿verdad? Y la otra, la presentación de un tema general o de ideas relacionadas con las palabras. En este caso conseguí un subgénero rarísimo del Brasil del Nordeste que se llama pelea virtual. Y en el párrafo lo que hace es explicar, ¿verdad? Hay un uso de la tecnología, internet, desafían como las peleas tradicionales y tú vas, todo ese contexto te va dando las pistas, las claves para que tú entiendas y comprendas los significados. Así que, por último, también la presentación de un tema, y este sí que me encanta, que también es de Irene Vallejo, cuando habla de Jano, para hablar de Janeiro o de January en inglés, ¿verdad? De nuestro enero, el dios Jano ha dejado su nombre al mes de enero, evolución de la palabra Janeiro, January en inglés. Jano era el patrón de los portales, los umbrales, el amanecer, las transiciones y el lenguaje, que es una puerta al entendimiento. Las estatuas representan al Dios con dos rostros, uno vuelto hacia adelante y otro hacia atrás, uniendo pasado y futuro. Con su mirada bifronte, esta divinidad antigua y ambigua nos acuerda que un final es siempre un lugar donde algo empieza. Mi llamado siempre es acceder a las palabras, apropiarte de las palabras. Si tienes las palabras, tienes el poder y tienes más de la poesía. Nuestro próximo ponente ya es el profesor Adam Anastasio Velázquez, y es un honor tener a Adam porque Adam fue estudiante de nosotros y también para que es miembro honorario de Vértigo. Leo la biografía de Adam. Adam Philip Anastasio Velázquez nació en 1995 en Humacao, Puerto Rico, pintor, escultor, actor y escritor. Ejerce sus labores como profesor de historia y refuerzo académico. Completó su bachillerato en Ciencias Sociales aquí en UPRH y su maestría en Gestión de Administración Cultural en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Cursa sus estudios doctorales en Historia de Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ha participado en distintas antologías en Puerto Rico y España y realizó una autopublicación de microcuentos, Íntimo Reflejo, en el 2017. Su poesía ha sido galardonada con menciones honoríficas por el Instituto de Cultura Latinoamericana en Buenos Aires, Argentina, 2017, y mención honorífica por su antología Vuelo del Vértigo 2020, otorgada por el PEN de Puerto Rico Internacional. El título de su ponencia hoy es Ontología, género no binario, la pintura como discurso. Bienvenido, profesor. Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien y gracias por esperarme. A las compañeras, excelentes ponencias. En verdad, un aplauso a las compañeras, por favor. Presentando esta mañana, casi mediodía, el informe de proyecto de maestría, el cual se titula Ontología del género no binario, la pintura como discurso. Y comenzaré con una cita, y no una cita, una crónica de Eduardo Galeano, que dice así: Señor o señora, o los dos a la vez,
o a veces él es ella y a veces ella es él. En las profundidades de la mar nunca se sabe. Los meros y otros peces son virtuosos en el arte de cambiar de sexo sin cirugía. Las hembras se vuelven machos y los machos se convierten en hembra con asombro y facilidad. Y nadie es objeto de burla ni acusado de traición a la naturaleza o a la ley de Dios. Eduardo Galeano. A lo largo de la historia, las representaciones culturales del género han sido abordadas a través de diversos medios, como la literatura, el cine, la escultura y, por supuesto, la pintura. En muchas de estas representaciones encontramos mitos y narrativas que sugieren la existencia de identidades de género fuera de la dicotomía tradicional entre lo masculino y femenino. Este concepto de género no binario ha sido de alguna manera una constante en distintas culturas desde tiempos ancestrales, a través de los siglos, desde los diálogos de Platón hasta las cosmovisiones presentes en el Popol Vuh. Han emergido representaciones de lo que hoy podemos considerar como género no binario. La propuesta presente se enfoca en explorar cómo la pintura ha sido una plataforma crucial para las representaciones de identidad de género. El término género no binario será definido más adelante, pero para adelantar, se refiere a aquellas identidades que no se alinean estrictamente con las categorías tradicionales de hombre o mujer. La pintura, al ser un medio profundamente simbólico, ha jugado un papel sumamente importante en desafiar y ampliar las percepciones del género a lo largo de la historia. De manera particular, me he encontrado con una variedad de artistas cuyas obras presentes, de forma directa o indirecta, tienen representaciones que pueden interpretarse como reflexiones sobre el género. Algunos de estos artistas incluyen Leonardo da Vinci con la Gioconda, Miguel Angelo Buonarroti con la Capilla Sistina y Frida Kahlo con el autorretrato con pelo corto. A nivel local, varios artistas puertorriqueños también se han dado la tarea de trabajar el tema de género, sexo y sexualidad, entre los cuales se encuentran Francisco Yer, Rafael Tufiño, Alfonso Arana y Antonio Camacho. Este trabajo tiene como objetivo principal presentar una exposición que se articule a partir de una rigurosa investigación histórica y teórica sobre el género. A través de esta exposición quiero ofrecer al público puertorriqueño una nueva perspectiva artística que permita repensar y redefinir las representaciones del género en el contexto local. En Puerto Rico, uno de los grandes desafíos en la educación es la falta de perspectiva crítica sobre el género o el sexo, especialmente en los niveles educativos formales. La mayoría de las representaciones sobre el género en el currículo escolar, así como en los medios de comunicación, siguen una estructura estrictamente heteronormativa. Este enfoque limita la comprensión de la pluralidad de identidad de género que existen en nuestra sociedad y crea un entorno donde las diferencias no se celebran, sino que se niegan y se suprimen. La exposición de la ontología del género no binario nace a la necesidad de cuestionar y transformar la visión binaria del género que domina en nuestra cultura hoy día. En una sociedad profundamente heteronormativa, el género no binario sigue siendo una categoría invisible, una noción que muchos prefieren no reconocer o discutir. Esta exposición busca abrir un espacio de diálogo, reflexión
y sobre todo visibilización para aquellas identidades que no encajan en lo normal de nuestras tradiciones culturales. El propósito de esta investigación es examinar cómo el género ha sido representado en el arte puertorriqueño, con énfasis en las obras locales e internacionales, como Salvador Dalí, Claude Cahun, Antonio Camacho, Alfonso Arana, y entre otros ya mencionados. A través de un análisis curatorial y de reinterpretación estética que emplea la técnica del pastiche, esta investigación ofrece una visión alternativa sobre cómo el género puede ser representado en las artes visuales puertorriqueñas, alejándose de lo convencional y las normas establecidas. Es importante destacar que mi propio trabajo como artista plástico también formará parte de este proceso. A través de mi obra he intentado canibalizar o digerir el discurso de los artistas ya mencionados, de quien, por ejemplo, Salvador Dalí rompió con marcos tradicionales y ofreció representaciones de la identidad que no se ajustaban a la normativa social de su época. Este enfoque será clave en la curaduría de la exposición y el montaje de la misma. Es por eso que nacen dos objetivos principales. La número uno es analizar las representaciones del género en el dibujo puertorriqueño o la pintura, con especial atención a cómo los artistas locales abordan o podrían abordar esta temática. Y el segundo objetivo sería exponer el discurso visual y simbólico sobre el género en Puerto Rico a través de una exposición que reúna obras propias y ajenas que cuestionen las construcciones sociales y culturales puertorriqueñas. A base de esto nacen también tres preguntas. ¿Cómo se representa el género en el dibujo y la pintura puertorriqueña? ¿Cuál es el discurso sociocultural sobre el género en Puerto Rico y cómo se refleja en el arte? Y la última, ¿cómo se puede generar una curaduría que articule el concepto de género dado al vacío educativo sobre estos temas en las artes puertorriqueñas? La antropóloga Margaret Mead afirmó que la cultura es un comportamiento aprendido y que cada proceso cultural es un discurso que involucra tanto el pensamiento como las estructuras de poder que nos sostienen. Desde esta perspectiva, el género se presenta como un desafío al comportamiento ya establecido o aprendido, una forma de resistencia contra la cultura que define el género de manera rígida y binaria. En este contexto, el cuerpo humano es visto como un campo de batalla entre las normas culturales y las posibles subvertidas. Michel Foucault también abordó cómo las instituciones controlan y normalizan el cuerpo, los cuales generan categorías de lo normal o lo anormal. Las identidades de género desafían esta normalización, ofreciendo una visión del ser humano que no se ajusta a las categorías establecidas. Este trabajo busca de la misma manera, a través de la pintura y de la museografía, promover una discusión que permita a la sociedad puertorriqueña repensar las normas de género y explorar la diversidad de identidad que existe fuera de lo no binario. El género no binario, también conocido como genderqueer o intergénero, es una identidad que desafía las categorías tradicionales de lo masculino y lo femenino. Según Díaz, las personas no binarias no se identifican exclusivamente con uno de los dos géneros tradicionales, sino que pueden experimentar una identidad de manera fluida, como una mezcla o combinación de diferentes aspectos de ambos géneros. Estas representaciones han emergido en diversos medios artísticos, como lo es el teatro, la literatura, la música, la danza y las artes pictóricas o visuales, generando un debate en torno a las representaciones tradicionales de la figura humana.
las representaciones del género permiten una actualización a la figura humana en todas estas disciplinas, desafiando las categorías de lo visible y lo aceptado. En el arte, especialmente en la pintura, estas representaciones pueden verse como una crítica social y cultural, una forma de romper las normas establecidas. Según Foucault, las instituciones sociales han controlado históricamente lo que es considerado normal, pero la expresión artística tiene el poder de resistir esa normalización, mostrando nuevas formas de ser y existir. Esa es la poesía de las artes. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora es el tiempo para comentarios y preguntas. Estamos abiertos, comentarios, preguntas a los ponentes. ¿Algún estudiante, profesor que quiera hacer algún comentario, pregunta? ¿Alguien ve? ¿Pudiera hablar? Ven aquí. El micrófono siempre está abierto para ti. Claro que puedes hablar. Primero que todo, pues no puedo hablar sin llorar. En principio porque tenemos una facultad de primera. Estamos tan contentos. El Departamento de Español agrupa profesores que están preocupados por ustedes, pero a la misma vez quieren que ustedes se sientan que están representados por gente que realmente tienen algo que decir en el mundo académico, pero sobre todo en nuestro país. Hablo de mis tres compañeros. Y hay un invitado especial que me tiene así, porque estuvo en primera fila en mi salón. Estuvo en primera fila cuando fundamos el grupo de jóvenes escritores Vértigo, que ha estado cerquita en mi casa, cerquita en mis paredes con su cuadro, pero cerquita en mi corazón. Verlo hoy aquí y verlo frente a ustedes, que ustedes lo miren, que se miren, poder decir, tenemos espejos donde mirar. Con un discurso tan hermoso como el que ha traído hoy, para que todos pensemos y repensemos. Pareciera que todos se pusieron de acuerdo para traernos hoy una reflexión de qué hacemos con las palabras y cómo las palabras nos definen y nos construyen, ¿sí? Y el no tenerle miedo de construirnos con ellas. Si alguien hoy ha sido el colofón perfecto, el cierre perfecto, ha sido Adam, porque ha recogido lo que han traído los colegas y lo ha hecho real en eso que llamamos poesía. Así que gracias a todos, gracias por darme el micrófono una vez más, cuando ya no estoy, pero estoy. Así que un aplauso, por favor, para todos. ¿Comentario o preguntas? Si no, pues damos por terminada nuestro panel y recuerden que el próximo martes tenemos un tercer panel titulado Identidad. Gracias.